Vamos a hablar, hermanos, en esta serie la incomparable vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es incomparable? Porque nadie nunca será como Él. Amén. Podemos parecernos, debemos parecernos al Hijo de Dios, pero nunca podremos ser como Él. Es más, la Biblia dice que, Pablo le dice a la iglesia, no sean imitadores de mí como yo de Cristo, decía. Pero ningún ser humano jamás podrá ser como el Hijo de Dios. Tenemos que copiar, tenemos que anhelar ser como Él. Pero bueno, ese es el principal desafío para el cristianismo. Capítulo 1, verso 26, dice así, Lucas: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea. ¿Qué se llamaba la ciudad? ¿Qué se llamaba? Nazaret. Muy bien. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida. Este saludo no es un saludo, hermano, común. Ya veremos. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre, ¿qué cosa? Jesús. Este será grande. Por favor, vayan viendo estos detalles. En el verso 32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco esposo, en síntesis, o pareja. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban, ¿qué cosa? Estéril. Ahora vamos todos, el 37, 2, 3. Porque nada hay imposible para Dios. A ver, memorice, deje de mirar su Biblia. 2, 3. Porque nada hay imposible para Dios. Muy bien. Y el último, 38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Muy bien, hermanos queridos, digan un gloria a Dios. Muy bien, hermanos, es una de las historias, es uno de los aspectos históricos, el contexto histórico. Se estudian muchas cosas, hermanos, en teología. La hermenéutica te enseña, te da herramientas para poder interpretar la Biblia. Y hay algo muy fuerte que respalda la Biblia: es el contexto histórico. O sea, la historia te dice y te narra detalles que probablemente algún escéptico, algún incrédulo pueda no sé, refutar o simplemente no le guste. Pero esto que es historia, esto que es parte de una narración en una vivienda, en una casa de una mujer hebrea, es historia. O sea, es algo que no se puede borrar, negar, anular. Son aspectos que no los vamos a espiritualizar. Esto es un relato de una mujer que estaba en su casa, de una jovencita adolescente que vivía en Nazaret. Entonces, para quienes dicen que los creyentes, los evangélicos, los cristianos vivimos espiritualizando las cosas y que todo es nuestra mente, imaginación, eso es mentira. El contexto histórico, según la hermenéutica, es una base muy poderosa, muy potente para demostrar que los hechos fueron reales. ¿Ya? Entonces acá tenemos ese aspecto histórico. Podemos ver muchas cosas. El contexto, por ejemplo, teológico, el contexto familiar, el contexto judío. Hay muchas cosas que se pueden estudiar. Lo que yo quiero mostrarles, hermanos, no es tanto lo que pasó con María.
o lo que el ángel dijo, porque fue Gabriel. Y este es el arcángel Gabriel, el que siempre estuvo en la historia. En el Antiguo Testamento se lo menciona a él y se lo menciona a Miguel también. Cualquier otro arcángel, que no sé qué, que Rafael, que no sé qué, cosas así, la Biblia no los menciona. Ojo. Entonces nosotros vamos a hablar lo que dice la Escritura. Y la Biblia está mencionando, hermanos, que este ángel Gabriel, que a propósito en la Biblia se lo considera a él como uno de los grandes mensajeros al hombre, que siempre fue portador de mensajes divinos. Este arcángel se ha ocupado, hermano, de llevar mensajes. Está en muchas partes de la Biblia. En cambio, si hablamos de Miguel, Miguel es un arcángel guerrero. Fue un arcángel creado por Dios que va a pelear batallas espirituales, a diferencia de Gabriel. Entonces tenemos que saber estas cosas. Otro aspecto importante es que dice que fue enviado, fíjense, o sea, Jesucristo le dijo: Gabriel, quiero que vayas y vas a escoger a esta mujer, a esta jovencita que no tiene esposo, aunque está ya con un compromiso. El término de esposar significaba, hermanos, un compromiso muy serio, casi al mismo nivel del matrimonio. Entonces una persona desposada estaba anticipadamente casada. Solo faltaba el tema legal, o para que usted me entienda, solo la firma y ya estaban unidos. Eso de desposarse se lo hacía un año, hermano. Miren ustedes cómo era la tradición hebrea. Una mujer que se desposaba, un año esperaba para poder casarse. Lo que quiere decir que María estuvo en ese proceso de año en un compromiso muy, pero muy importante con José. Entonces, cuando nosotros estudiamos estas cosas, vamos descubriendo que el matrimonio dentro de Israel no era, hermanos, cualquier cosa. No es que, me gusté, me enamoré, nos casamos a los 2 meses, 3 meses, casados. No es así. Era un proceso bastante ceremonioso. Entonces, estar desposados era un asunto muy fuerte. Y dicen los eruditos que incluso, hermanos, para romper el desposorio era necesario un documento legal también. O sea, fíjense cuán fuerte era, cuán importante era. Hoy el noviazgo en nuestros días no necesita nada. Se rompe, vuelven, un mes se pelean, vuelven al otro, medio año enojados, vuelven después de medio año. Después de 2 años otra vez se enamoran y al final ni se casan. Así anda nuestro mundo, ¿no? Pero en este caso, ella estaba comprometida con José, quien ya era en teoría su esposo, y estaba dentro de ese proceso de año. Lo que quiere decir, hermanos, que al cabo de este año ella contraería nupcias. Todo estaba preparado. ¿A qué edad se casaban las mujeres hebreas? Lo normal era que una muchachita hebrea se case entre los 14, 15, 16 años. Esa era la costumbre. ¡Oh! ¡Ay! El pastor ya me dio permiso. Es que son tan astutos, ¿no? No estoy diciendo, estoy hablando de la historia en ellos, la tradición hebrea. Porque yo le dije a los jóvenes un día: muchachos, la edad ideal para casarse, ¿cuánto es? Ya pues, no se olvidan, miren. ¿Cuánto? 28 años. Se querían dar un... Es que el hombre madura, pero tarda más que la mujer. ¿Sabían eso? El hombre necesita más espacio para madurar. Hay chicas que a los 17, 18 años ya piensan bien, están bien centradas, pero hay hombres de 40 años ya, pues, me lo has cocinado, me lo has lavado, ¿no? Mamita, tienen el problema de mamitis, ¿no? Hay muchos hombres, pero no solo hombres, también mujeres. Entonces, en el caso de los hebreos, entre los 14 a 16 años, las chicas se casaban. No pasaba lo mismo con el hombre. El hombre podía tener la edad que tenga. Bueno, ahora, mis hermanos, cuando Gabriel aparece a María, hermanos, dice la Biblia que ella estaba viviendo en Galilea, en una ciudad llamada Nazaret. Atención, ella no estaba en Jerusalén, que podría ser el centro de todo. Jerusalén, la capital de Israel,
donde Dios se manifestó, donde Dios tiene el concilio, donde todo el templo está en Jerusalén. No, ella vivía al norte en esta tierra, hermanos, en este territorio, y en una ciudad, hermanos, nazarena. Una ciudad de los nazarenos. ¿Quiénes eran los nazarenos? Eran descendientes de judíos con asirios. O sea, los hijos de judíos y asirios produjeron este grupo de gente que se llamaban o eran reconocidos como los nazarenos. Y los nazarenos eran mal vistos, hermanos, aborrecidos por los judíos. Los de Jerusalén los veían, hermanos, como cualquier cosa. Miren, no puedo exagerar, pero la verdad es esta. Los judíos consideraban que los nazarenos eran como los perros. O sea, muy despreciable era el asunto. Ellos los despreciaban y nosotros diríamos qué despreciable era ese sentimiento, esa actitud judía. Pero así era. Por eso es que cuando en Juan capítulo 4 Jesús habla con la mujer samaritana, al mediodía lo hace. ¿Por qué al mediodía? Porque generalmente las mujeres iban al pozo a sacar agua temprano en la mañana, pero al mediodía por el sol, por la insolación, el calor que hacía, ya nadie iba, ¿no? Porque era difícil. En cambio, esa pobre mujer salía a esa hora cuando no había casi nadie, no habían hombres, no había mujeres, porque ella sabía su posición, ella sabía que era discriminada, que era una mujer adúltera, había tenido 5 parejas, con ninguno estaba casado, o sea, una vida terrible. Y con esa mujer habla Jesús y la gana para el reino de Dios, ¿no es cierto? Está en Juan los primeros capítulos de este evangelio. Entonces, hermanos, vamos viendo nosotros que hay cosas muy importantes que considerar. Dice el verso 27, esta mujer llamada María, porque así se llama, era una virgen, dice. Obviamente está hablando de que esta chica no había tenido contacto con ningún hombre hasta este momento, nada, pero sí estaba comprometida. Entonces el varón o su futuro esposo se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era, ¿qué cosa? María. Tenemos que destronar ciertos pensamientos y ciertas ideas en nuestra cabeza. Virgen no es, hermanos, una estatua. Cuando pensamos en una virgen no estamos hablando de una imagen, estamos hablando de una chica que no ha tenido relación sexual. Eso es virgen. Pasa lo mismo con el varón. Entonces era una muchacha, una chica de su casa, una chica de su familia, pero por algo Dios la escogió a ella. Pudo ser María, pudo ser Magdalena, pudo ser, qué sé yo, hay tantas mujeres, pero Dios la escogió a ella por algo. Es que Dios tiene propósitos, tiene planes que nosotros ni nos imaginamos. Cuando Dios te salvó, cuando Dios te llamó a Él, tú no tienes idea de lo que Dios va a hacer con tu vida. Pero en ese proceso tú puedes ser rebelde, desobediente, negativo, pesimista, incrédulo. Pero Dios tiene un plan con tu vida. Y Dios va a cumplir su propósito. Digan fuerte amén, hermano. A veces los chicos dicen, no, pastor, yo estudié en la U. ¿Acaso el Señor me llevó? Él me dio examen. No, pero era el plan de Dios. Tu profesión es un plan de Dios. Tu profesión es un proyecto de Dios. Y Dios lo va a usar en su momento. Lo que tú haces es por algo. Algún día vas a entender por qué estás ahí. Entonces es mejor rendirse a la voluntad de Dios. Decir, gracias Dios porque estoy aquí donde tú me has puesto. Entonces haz de mí lo que tengas que hacer. Úsame, Señor. Y a veces eso es la clave para que se enderecen las cosas, para que se corrijan las cosas y para que te vaya bien. Es que a veces luchamos, ¿no? No queremos aceptar que Dios nos escogió con un propósito. Queremos hacer nosotros las cosas. Yo hago, yo sé, yo conozco, y no te encomiendas al Señor. No pones tu vida en manos del Señor. Otra cosa es que Dios te use. Y muy diferente es que tú estés luchando solo, vos estés luchando sola, haciendo lo que tú crees que está bien. Deja de luchar, ponte en manos del Señor. El Señor tiene mejores planes para ti, mejores cosas. Y María estaba ahí, hermanos. Seguramente ella atendía su casa porque a los 14 años una jovencita hebrea, hermanos, sabía cocinar, sabía lavar, planchar, sabía esto, sabía aquello. Hermanos, eran mujeres ya, formadas. No estaban ahí, hermanos, que durmiendo, sin hacer nada, sin decidir. Ya eran chicas que pensaban en un hogar. Además que ellas tenían el respaldo del conocimiento de la palabra de Dios
Y por supuesto eran personas rectas. Eran personas que temían al Señor, o sea, tenían un temor a Dios y sus vidas reflejaban eso. Entonces Dios le dice, Jesús le dice, ve a escoger a la que será mi madre humana. ¿Dios tiene madre? Hermano Kir, ¿Dios tiene madre? Es imposible, es antiteológico, es fuera de la doctrina bíblica decir que Dios tenga madre. Jesús tuvo una madre humana cuando Él se hizo humano. Pero no podemos decir, Dios tiene madre. La mamá de Dios, eso no puede, eso no encaja en los conceptos bíblicos. Porque Dios siempre existió, Jesús siempre existió, digo fuerte amén, hermano. Esto es parte de un propósito, un pequeño, hermano, desarrollo de un plan eterno. Por eso hay que destronar de nuestra mente, de nuestra cabeza, ciertos conceptos que hemos adquirido de un mundo, de una tradición. Venimos de tradiciones nosotros. Y nos han enseñado cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. No tiene nada que ver con la palabra de Dios. Pero a veces pensamos, como ellos, ¿no? La madre de Dios es María. No. La madre de Jesús, que se encarnó y se hizo humano, es María. Pero Él siempre existió. Siempre fue Dios. Siempre. ¿Y de dónde saca eso? De la Biblia, pues hermano, ¿de dónde más? Vamos a ver estos aspectos. Seguimos. A su nombre, iglesia querida. Mírenle a su hermano y dígale, yo amo a Jesús. A Jesucristo, ¿no? Porque mi esposa a mí me amó y tiene que amar más a Jesús, pero bueno. Dice, hermanos, 28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, ¿qué cosa? Verso 28, salve, muy favorecida. Hermanos, para comenzar, María tenía una ascendencia. O sea, antes que ella. Vamos un poquito a ver eso, un poquito para entender. Su ascendencia, o sea, sus antepasados. Ella venía, hermanos amados, esta mujer María, del linaje aarónico. O sea, si estudiamos su linaje, ¿no? Si vamos atando cabos y su árbol genealógico lo vamos armando, descubrimos que María venía, ¿no? De ese linaje de Aarón. O sea, Aarón era su antepasado. ¿Quién fue Aarón? Fue el hermano de Moisés y fue el primer sumo sacerdote que tuvo esta nación. Dios lo ungió a él y lo escogió para ser el primer sumo sacerdote. Después de Aarón le nacen hijos y bueno, vamos llegando, vamos hasta María. Entonces fíjense cuál era el linaje de esta mujer. Entonces ella tenía, hermanos, un linaje levítico. Es decir, era una mujer pura, hebrea. Y no solamente una mujer cualquiera, sino que su tribu, podríamos decir, porque las tribus eran 12, ¿verdad? Y la más importante, hermanos, en un tiempo fue Leví, la tribu de Leví, porque de ahí salieron todos los sacerdotes, los sumos sacerdotes. O sea, era una casta de sacerdotes, los de Leví. Pero con el pasar del tiempo, la tribu más importante fue Judá, llegó a ser Judá, ¿no? Y de ahí vienen los judíos, o Jerusalén también, que es su capital. Entonces ella tenía, hermanos, esa pureza hebrea, o sea, un linaje puro, era necesario. Pero vamos a ver algo, hermanos. María no tuvo contacto físico, no tuvo, hermanos, una relación sexual con su esposo. O sea, Dios no necesitó de José. ¿Por qué? Porque quien iba a nacer era Jesús. O sea, Dios dijo así: María, préstame tu vientre. No dijo alquilame. No. Simplemente dijo María: a ti te voy a usar, porque mi hijo nacerá en el mundo y se hará carne, se hará hombre como ustedes, con un propósito. Antes de que Jesús entrara en el vientre, normalmente como es, ¿no? O sea, hubo, hermanos, allí se concibió
obviamente hubo, hermanos amados, la unión del óvulo de María con lo que el Señor puso ahí, y comenzó, hermanos amados, el desarrollo normal. No vaya usted a pensar que pasó algo raro, que Jesús así grandote ya estaba. No, todo normal. Antes que eso sucediera, Jesús ya existía. Jesús era el Señor de toda la creación. Él ya, hermanos, había estado en la eternidad pasada y se estaba manifestando a la humanidad en ese momento. Y después Él volvería a la eternidad futura. O sea, siempre estuvo. Y María vino a ser ese instrumento. Ahora, mis hermanos, cuando el ángel le habla a María, le dice: salve muy favorecida. Estudiando los textos más antiguos, los textos originales, en ninguna parte, hermanos, se encuentra la expresión llena eres de gracia. ¿Qué es esa frase? ¿Se acuerdan de esa frase? Llena eres de... Es un rezo. ¿Lo han hecho o no han hecho? Recuerden, jóvenes ustedes, ¿no? ¿Han oído? Llena eres de gracia cuando se habla de María. En ninguno de los textos más antiguos aparece esa expresión. Pero sí aparece esto: salve, ¿no? Salve, o sea, te saludo muy bendecida. Pero tampoco el ángel Gabriel está diciendo: eres más que las otras mujeres. La bendición de Dios es mucho mayor que para otras. No está diciendo eso. Simplemente le está diciendo: María, Dios te ha escogido a ti. O sea, Dios, el Padre, el Señor y Jesucristo te han elegido a ti con un propósito. Por eso eres bendecida. Pero no por eso eres mejor que las otras mujeres, mayor que las mujeres. Porque si Dios hubiese hecho eso, el Señor hubiese deshumanizado a la mujer. Voy a explicar qué es esto. Que Dios hubiese dicho: María es mejor que todas ustedes. Y eso en la Biblia no existe. Dios no tiene: este es mejor, este es peor, a este lo amo más, a este no. A esta mujer me manifiesto, pero a ella no. Eso no existe en la Biblia. Por eso es que debemos entender que la religión ha torcido y ha distorsionado los conceptos bíblicos. En ningún momento el ángel Gabriel, el arcángel Gabriel, dijo: tú eres mayor que todas las mujeres o mejor que todas. Simplemente le dijo: Dios te está escogiendo y por eso hay una bendición sobre tu vida. Claro, es como la dicha de que Dios la haya escogido, ¿no es cierto? ¿Cómo se sentiría usted, hermana, si el Señor lo hubiese elegido? O sea, usted diría: ay, gracias, Señor, a mí me escogiste. Incluso algunos de ustedes dirían: soy indigna, no me siento digna de esto. Pudiste escoger a otra, Señor, pero me escogiste a mí. Esto es para ir destronando, destruyendo y eliminando malos conceptos que nuestra mente ha creado. María acá no es mejor que cualquier otra mujer. Entonces debemos sacar de nuestras vidas esas expresiones como que sencillamente: María, llena eres de gracia. No. La llenura de Dios es para todo aquel que cree en Jesucristo. Digan fuerte amén, hermano. El Señor se manifiesta y el Espíritu Santo, incluso el libro de Efesios dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo. No debemos embriagarnos con vino, dice, en lo cual hay disolución. Antes bien, que dice, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, esto de ser lleno no es para una persona específica o alguien súper especial, es para toda persona. Por eso quite de su mente eso: llena eres de gracia, porque no es bíblica esa expresión. Y yo quiero demostrarle a usted que más importante que María es Jesucristo. Digo fuerte amén. O no, no, pastor, no, pues María es mejor, es más mejor y menos peor. No, hermano. Jesús es superior. Digo fuerte amén, hermano. Y en el libro de Hebreos se demuestra la superioridad del Hijo. Mayor que el sumo gran o el gran sacerdote, mayor que el sacrificio, mayor que esto, mayor. Jesús es mejor que todo. Entonces debemos ya
Vamos a ir eliminando ciertas cosas que nos han heredado nuestros antepasados. Ahora, José también era importante. José venía, hermanos, su ascendencia, sus antepasados. ¿Sabe quién fue su antepasado inmediato? El rey David. O sea, era gente pura, con linaje, pero acá no hay unión, no hay contacto. Lo que hizo Dios es algo, hermanos, maravilloso. Miren lo que dice la Biblia. Terminado el verso 28, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, pero no le dice, mejor tú entre todas las mujeres, o mayor tú, María, que todas las mujeres. Le dice, bendita tú entre las mujeres. Claro, qué bendición que Dios te haya escogido a ti. Es lo mismo que pasa con nosotros. Voy a usar un ejemplo más nuestro, ¿no? O sea, el Señor a mí me escogió para ser pastor. Yo no tenía ni la más mínima idea, hermano. Jamás pensé. Yo no estaba, Señor, hazme pastor, ya pues, Señor. Nunca. Es que Dios tiene planes y sabe por qué. ¿Cuántos años estoy aquí? A ver, ustedes que son buenos en educación física. Vivo aquí desde el año 95. ¿Cuántos años ya estoy en Sucre? No saquen su celular, Dios mío. ¿Cuánto? 28 años tengo. 28 años vivo en Sucre, hermanos. El 2004 el Señor me consagró pastor de esta congregación, pero ya antes yo era pastor de jóvenes. Por eso es que tengo facilidad para trabajar con jóvenes. Y me gusta, no hay problema. Y antes de eso era evangelista también. Pero jamás pensé que Dios me llamaría para ser pastor. ¿Y cómo es ese llamado? Jesús. No es así, hermano. Es un sentir pastoral. Hay un cuerpo ministerial de pastores que Dios les habla, oran y dicen, Señor, dinos cuál. Y cuando Dios me escogió había otro pastor. Ese pastor ya partió a la presencia del Señor. Somos contemporáneos, casi de la misma edad, quizás él un poquito mayor que yo, pero él ya partió a la presencia del Señor. Y en aquellos años, cuando me consagraron como pastor, hermanos, les soy sincero, es lo que siempre cuento, yo no quería. En lo más profundo de mi corazón yo decía, no, Señor, no, por favor, no. Tenía miedo. Y también decía, no quiero. Pero el Señor así lo quiso. Entonces los pastores decidieron, y ellos dijeron muy bien, la persona que el Señor nos está mostrando y nos ha mostrado que será el siguiente pastor de esta congregación, es tal persona. Entonces uno siente cierta indignidad y cierto temor por la responsabilidad que eso demanda, ¿no? O sea, no es pues así nomás, ¿no? Ay, no tengo trabajo, me haré pastor. Imagínense si funcionara así. Señor, soy tan capo y bueno que yo puedo ser pastor. Ah, ¿verdad? No. Ya. Sé pastor. No funciona así. Entonces, cuando María fue elegida, o sea, ¿cómo se habrá sentido, hermanos? O sea, a mí el Señor me ha elegido. No entiendo lo que va a suceder, pero me dijo el ángel que soy bendecida, que el Señor me ha escogido con un propósito. María no tenía idea de lo que iba a pasar, hermanos. No podría imaginarse en este momento lo que el Señor iba a hacer con esa criatura que nacería de ella. María no tenía idea que este sería el Redentor, el Salvador del mundo. No tenía idea de lo que este Hijo de Dios iba a hacer por los hombres. No tenía idea, pero ella aceptó. Era una mujer humilde, era una mujer sencilla y dispuesta. ¿Saben qué, hermanas? Solamente Dios necesita que tú seas humilde y dispuesta, y vas a ver lo que Dios va a hacer en tu vida. Dígame. Mujeres, este es un modelo a seguir. Lo que María, la experiencia de María te puede servir a ti, porque Dios no solo escoge hombres. Andan diciendo ahí, ¿será que pueden haber pastoras? No, solo pastores. Hermanos, nosotros en la iglesia tenemos pastoras y siempre hemos tenido pastoras y nunca hemos visto eso. No a ella, no, a vos nomás, solo a los hombres. Dios no tratando con los pastores y a las pobres pastoras a un ladito. Nunca he visto eso. He visto que Dios usa mujeres como usa hombres. ¿Saben por qué?
Porque para Dios ya no hay, casi digo decepción, ya no hay acepción de personas. Hombre y mujer para Dios somos iguales. Así como no hay hebreo, judío, romano, gentil, ahora todos somos delante de Dios iguales, porque Jesús rompió esa barrera, esa pared que nos dividía. De la misma forma Dios puede usar a una mujer como un hombre. Así que, ¿por qué dice eso, pastor? Solo pastores pueden haber. No, pastora. No, mi hermano. En la práctica yo veo cómo Dios usa mujeres. Y he visto cómo pastores se tuercen en la Biblia y comienzan a hablar herejías. Pero nadie dice eso, ¿no? Pero cuando una pastora predica, no, que la pastora no puede ser pastora de la iglesia, que no sé, yo no veo eso en la Biblia. Yo veo a un Dios de justicia que va a usar a aquel que está dispuesto. Así que mujeres, dispónganse para el Señor. Digan fuertemente. No hay acá que solo los hombres. Claro, Dios es hombre, Dios es machista. Claro, Él solo usa hombres. No existe eso. Solo sé que Dios es bueno y que nos ama a todos por igual. Amén. Gloria al Señor. Digan fuerte amén. Usted no se siente amado. Muy bien. Otra cosa es importante, hermanos, acá. Vamos a Filipenses capítulo 2. A su nombre. Filipenses capítulo 2, hermanos. Miren, Jesús nacería de esta mujer. Se va a ser humano. Bueno, pero Él ya era Dios. Y por si alguien tiene la duda, ¿cómo era Jesús antes de entrar en el vientre de María? ¿Cómo era Él? Él no tenía un cuerpo, por si acaso. No era físico, no es que Él ya era humano. No, Él era Dios. La Biblia dice que Él era espíritu. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces Él no tenía un cuerpo físico como sí lo tuvo en esa ocasión. ¿Por qué pasó eso? Porque el Señor se hizo carne para, hermanos, que los humanos podamos entender a Dios. Bueno, alguien dijo, si tú quieres que las hormigas te entiendan, tienes que hacerte una hormiga. Bueno, sirve el ejemplo, no sé si usted lo entenderá así. Pero Jesús se hizo hombre, se hizo carne para que el ser humano pueda entender el amor de Dios. Filipenses capítulo 2, miren, esto habla de antes, cómo era Jesús. 2 verso 5. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de, ¿cómo era Él? Era Dios, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, se despojó y tomó forma de hombre. ¿Se da cuenta? O sea, la Biblia nos está diciendo qué hizo el Señor. Él era antes Dios, pero dice que se despoja de ese privilegio, de esa gloria, y dice, me voy a hacer siervo, me voy a hacer humano. Se despoja de su título, de su gloria, de su majestad. Se despoja, hermanos, de su soberanía para hacerse un humano, pero nunca se despojó de ser Dios. Atención con lo que voy a decir. Cristo, Jesús, nunca dejó de ser Dios. Cuando se hizo humano, era hombre. Aún así seguía siendo Dios. 100% Dios y 100% hombre. Digan fuerte amén, hermano. Eso usted tiene que tenerlo clarito. Dice que 50% era humano. No existe eso. Era Dios y era hombre. Y la Biblia sigue diciendo, verso 8, y estando en la condición de hombre, mire, y estando ya en esa condición, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Escúchenme los testigos de Jehová. Algún testigo curioso siempre nos critica. Para que en el nombre de Jesús, fuerte, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,
para gloria de Dios Padre. ¿Saben qué, hermanos? Como Él era Dios, allá Él tenía todo y era Señor, pero otra cosa fue despojarse de ese derecho, de ese título de Rey de Reyes y hacerse humano. Y como Él fue obediente hasta la muerte, ahí es que Dios lo exalta y dice: hijo mío, ahora tú vas a ser exaltado hasta lo sumo. No hay nada por sobre Jesús, todo está debajo de Jesús. Tú serás lo más grande, lo más glorioso, lo más importante en este universo. Tú serás el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a ti se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que tú eres, ¿qué cosa? El Señor. Digan fuertemente. Ese es Jesús. Que andaba un testigo aquí, hermano, una vez en su bicicletita andaba con su sombrerito. Insistía el hombre para hablar conmigo. Bueno, voy a hablar. Y empezamos a hablar y él me hablaba de Jehová. Y Jehová es Jesús. ¿Cómo va a decir eso? Y me miraba de pies a cabeza. Jehová es Jesús. ¿Cómo va a decir eso? No, Jesús es un profeta, me dijo. Jesús fue un hombre más. Sí, estamos muy de acuerdo. Pero también era Dios. ¿Cómo va? ¿Y de dónde usted saca eso? Présteme su Biblia. Ustedes saben que los testigos de Jehová tienen la versión Nuevo Mundo, que es una versión que ellos hicieron. Ojo, ellos hicieron, porque ellos tienen su sede en los Estados Unidos. Y ellos, hermanos, se llama la Torre del Vigía, el centro donde está. No recuerdo la ciudad, el estado donde está esto, pero allá en los ellos tienen su sede. Y en esa Torre del Vigía ellos, hermanos, imprimen y sacan toda su literatura. Y ellos crearon su propia Biblia. Ahora, ¿qué tiene de malo esa Biblia? Debo decirle, especialmente a los nuevos: si usted tiene una versión Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, elimínenla lo más antes posible. Le digo por qué. Porque los Testigos de Jehová han eliminado versículos que hablan de la divinidad de Jesucristo. Y se lo muestro, hermano. Ahorita no hay tiempo. Está por ahí mi Biblia, mi biblioteca. Le demuestro a usted. Han eliminado textos donde exaltan el señorío de Jesús. Así, sin vergüenza, lo han hecho. Donde habla de Jesús como Hijo de Dios, como el Rey de Reyes, como el que se despoja de su gloria. Todo han eliminado en relación a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos no conocen a Jesús. Y claro, la gente que no sabe lo sigue. Y ahí estaba el testigo. No, Jesús es un profeta más. No, Jesús fue un hombre. No, Señor. Porque no se le puede decir hermano. Un hermano es aquel que conoce a Jesucristo, que ha nacido de nuevo y que tiene al Señor viviendo en su vida. No, Señor, usted está mal. Y le dije: présteme su Biblia. Me mostró, hermano, ya abrí, aquí está el texto. Y le leí. No dice literalmente lo mismo que está acá, pero vamos a parafrasear y es lo mismo. Ese hombre, creo que se le cayó un tornillo ese rato, hermano, se puso raro. Y él me dijo esto: nunca había leído estos versículos. Para que veas, era que le digan: aprende. Bien, hijo, ¿no? Nunca había leído esto, me dijo. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios lo exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Eso decía su versión Nuevo Mundo. Lo mismo. El hombre agarró su bicicleta, creo que se montó al revés porque empezó a pedalear, no iba para atrás ni para adelante, y se fue el hombre. Así, hermano. Es que la palabra de Dios es viva y eficaz, hermano. La misma palabra va a destruir los conceptos de los humanos. Yo no sé qué habrá pasado, nunca más volvió, pero yo le dije: esto es lo que ustedes necesitan saber. Y no le leo mi Biblia, porque fácil sería: claro, ustedes tienen su propia Biblia, la versión 60, ustedes tienen la versión no sé qué. No, es su propia Biblia.
Lo mismo pasó con unos católicos. Debo decirlo, no tenemos nada contra nadie. Pero cuando hablamos de la idolatría, los llevé a Éxodo 20. ¿Cuál es la versión del catolicismo? ¿Cómo se llama la Biblia roja, anaranjada, esa que tienen? La Biblia latinoamericana, con sus propias Biblias. Aquí dice que no debemos postrarnos ante las imágenes, que no nos hagamos dioses, que Dios es celoso. ¿Dice o no dice? Sí, pero ustedes no. Aquí dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo que dice la Biblia o lo que nos han enseñado nuestros, qué sé yo, abuelitos, chontos? Después del tatarabuelo chonto, algo así, ¿no? Yo sabía eso, quizás no es así. Pero bueno, es que con la misma escritura se destruyen conceptos y teologías torcidas. Tenemos que saber que Jesucristo es todo. Digan fuerte amén. Y dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Ajá, es Biblia. Él era Dios, es Dios y seguirá siendo Dios. Por eso lo predicamos, hermanos. ¿De qué voy a hablar yo si no es de Él? ¿Por qué no voy a hablar de Él, de su Espíritu Santo, de su palabra, si es todo lo que el hombre necesita? La salvación es Jesucristo. Digo fuerte amén. La vida está en Él. Él es el creador de cielos y tierra. Todo le pertenece. Ahorita Satanás anda ahí resuelto, de hecho al bueno, por aquí por allá anda. Él no es omnisciente, por si acaso. No es que para aquí para allá. Él tiene que viajar y trasladarse a diferentes naciones. Ya les decía yo alguna vez, en los carnavales dice que viene a Oruro, Barrio de Janeiro, no sé, debe ir, yo nunca lo he acompañado. La cosa, hermano, es que él dice que se mueve, ¿no? Rebeldes. Pero un día él va a doblar sus rodillas y con su lengua va a declarar que Jesucristo es el Señor, le guste o no le guste. Pero nosotros no necesitamos que nos obliguen. Digan amén, hermano. Felices. Jesucristo es el Señor. Diga esto, hermano. Dígalo. 2, 3. Jesucristo es el Señor. Esa expresión hace temblar el mismo infierno. Cuando te sientas mal, te sientas tentado, cuando te sientas débil, triste, declara: Jesucristo es mi Señor. Declara eso. Vas a ver lo que va a pasar en tu vida. Hay tanto poder en esto. Y nosotros lo hacemos felices, con gozo, con alegría. Jesucristo es el Señor, amén, aleluya. Y declaramos. Pero hay muchos que no quieren declarar a Jesucristo. Especialmente ese espíritu inmundo que anda por el mundo ya, que es el espíritu del anticristo. No quiere reconocer que Él es el Señor. Y es más, anda diciendo que Jesús no es Dios. Ya con el Señor arreglará. Amén. Seguimos, por favor. Juan 1. Vamos todos, tenemos que terminar. Como alguien dijo, y para terminar la introducción. No, hermanos, para terminar ya. Vamos a Juan 1. ¿Quién vive, iglesia? En este evangelio hay muchas cosas, hermanos, tan poderosas. Usted necesita leer el evangelio de Juan. Lea el evangelio de Juan. Va a ver cómo va a crecer, cómo va a madurar usted en la fe. Cómo usted va a aprender cosas poderosas acerca del Hijo de Dios y del Espíritu Santo. Es maravilloso este evangelio. Juan 1 dice así. Juan 1 verso 1. En el principio era la palabra, dice el griego. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Haciendo un estudio una exégesis se dice, ¿no? En teología. Usted descubre que la palabra había sido Jesucristo. En el principio era Jesucristo y Jesucristo era con Dios y Jesucristo era, ¿qué cosa? Dios. ¿Se da cuenta? En el principio, es que esto han usado mucho para decir, en el principio. O sea que Jesús fue creado, porque ahí dice en el principio. No, señores, en el principio de la creación está diciendo. Ya Él era Dios. O sea, lo que existe fue hecho por Él. Mira lo que dice la Biblia. Verso 2. Este era en el principio con Dios. ¿Cuándo empezó este universo, pastor? No sabemos, hermano. Que me disculpe Hopkins, que me disculpe Einstein. Ninguno de ellos tiene idea de cuándo empezó el universo. No, pero el universo tiene 600 mil millones de años. ¿De dónde sacan eso? Es que el carbono 14, el no sé qué. No, hermanos, solo Dios sabe.
Porque Dios es eterno, digan fuerte amén. Que andaba uno que estaba trabajando, hermano, en un ¿cómo se llama? Un museo ¿qué se llama? Dinosaurios. Ellos han existido, hermano. No vaya a pensar usted que no. Existieron. Y él era guía en el museo y la gente. Y él dice, ¿no? Este espécimen, dice, este esqueleto de tiranosaurio, no sé qué era, tiene 5 millones y 6 años. Y todos ¿cómo? O sea, este esqueleto 5 millones de años más 6 años. ¿Y de dónde usted saca ese dato? Le dice, ¿no? Fácil, dice. Es que hace 6 años yo trabajo aquí y me dijeron que tenía 5 millones de años más 6. ¿Quién vive, iglesia? Verso 3, Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fuerte, fue hecho. Miren lo que dice la Biblia, todas las cosas por Él fueron, o sea, por Jesucristo fue hecho todo, hermano. Y sin Él nada existiría. Verso 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Por qué rechazan a Jesús? ¿Por qué no aceptan a Jesús si Él es el creador de cielos y tierra? Si Él es la vida. Todo aquel que crea en el Hijo tiene vida eterna. No sé por qué no entienden eso. No, yo creo en María. No, yo creo en el Papa. No, yo creo en esto. No, yo no creo en Dios. La Biblia dice que Él es el autor de la vida. Y sin Él no existe nada. Por lo tanto, yo me aseguraré la vida en Jesús. Asegúrate vos tu eternidad en Jesús, porque Él es la fuente de toda existencia. Un día vamos a volver a Él. ¿Cuántos dicen amén? Pero solo los que crean en Él, porque los que no crean, chao, hermano, están fuera de su gloria. Todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, dice el Evangelio de Juan. Hermano, esto es terrible. Por favor, Jesús estaba viniendo al mundo para establecer algo maravilloso. Hoy estamos comenzando. No se pierdan esta serie. Ustedes van a conocer mucho acerca del Hijo de Dios. Y lo más importante, tú vas a llegar a amarlo más. Y vas a descubrir que cuanto más lo ames, Él más te ama a ti. Así que no nos perdamos esta serie. Hermanos amados, el relato de Lucas sobre el nacimiento de Jesús cuenta el suceso desde la perspectiva de María, pero el Evangelio de Mateo se centra en el linaje de José, el descendiente directo de David. Pero, ¿por qué digo esto? Porque el Señor tuvo que escoger, hermanos amados, una familia para que su hijo naciera. No tiene nada que ver con Navidad. Ojo, quiero decirle algo. Nadie puede saber con exactitud la fecha en que Jesús nació, pero ya el anticipo no fue diciembre. No fue enero, febrero, marzo, abril, mayo. Jesús nació cuando el Señor así lo estableció. Pero no quiere el Señor que recordemos su nacimiento como su resurrección. Eso sí es importante. Así que, mis hermanos, con la ayuda del Señor y con la bendición de nuestro Dios, vamos a ir comprendiendo su palabra y estudiando acerca del Hijo. Nos ponemos de pie, que aquí terminamos. Muchas gracias, Señor. Vamos a orar todos. Te agradecemos, Dios mío. Eres bueno, eres maravilloso, Señor. Gracias porque la vida estaba en ti, siempre estuvo en ti, Señor. Y por ti existen todas las cosas. Solo una mente brillante como tú pudo crear este universo y darle vida a todo. Gracias, Señor, porque todo existe para tu gloria. Todo fue hecho por ti, Señor. Y todo ese universo que es vasto e infinito, que no tiene fin. No hay, Señor, dónde encontrar el fin de este universo. Y aún para llegar a la estrella más cercana a la Tierra necesitamos años de luz o luz. Es una velocidad impresionante, Señor, para llegar. Es que eso refleja tu gloria. Habla de ti, Señor,
de tu grandeza y de tu majestad. Gracias, Señor Jesús. Nuestra mente no es capaz de asimilar tanta información. No somos capaces de comprender, Señor, la anchura y la profundidad de tu amor. Pero por fe creemos que Jesucristo nos dio también a nosotros la vida. Porque tu palabra lo dice. Y lo más importante, estamos en Jesús. Y amamos a tu Espíritu Santo, Señor. Y amamos tu palabra, Señor. Y por ella es que vamos conociendo y vamos aprendiendo, Señor, quién es Dios. Levanten sus manos, digan conmigo: gracias, Señor. Te amo, Jesús. Endereza mi vida. Te encomiendo mi vida, mi camino. Haré todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Nos despedimos de todas las personas, amigos y familias que nos siguen semana tras semana por medio de nuestras transmisiones. La Iglesia Evangélica Pentecostal en Bolivia está ubicada en la ciudad de Sucre, la capital constitucional de esta nación. Y si el Señor lo permite, no viene antes, en una semana nos vamos a volver a reencontrar con este maravilloso libro, el libro de Dios. Paz del Señor para todos. Dios los bendiga. Muy buenos días.